Episodio número 3112. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando este miércoles 7 de mayo. Jesús en el templo. Avanzando en el marco de esta lección número 6, entendiendo el sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. La verdad es que hemos sido altamente bendecidos porque el pasado sábado domingo estuvimos viendo la lección Sacrificios inútiles, donde se comparaba Isaías capítulo 1, Isaías 56, Salmo 51, y encontramos lecciones importantes que estos textos señalan acerca del sacrificio y de cómo el ser humano precisamente ha provocado que solamente a través del sacrificio fuera aceptado el perdón de nuestros pecados. Precisamente luego en la parte del lunes estuvimos viendo sangre de toros y de machos cabríos y cómo estos conceptos acerca de la redención, de la salvación, pues son una realidad por medio de ese símbolo. Hablábamos del tipo y del antitipo. El tipo en este caso es los corderos, animales que eran sacrificados. Estos eran simplemente una sombra de lo que había de venir. Pero el antitipo o el prototipo corresponde a Cristo, el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente ahí llegamos entonces a la parte del martes. Ayer martes estudiábamos el Cordero de la Pascua y cómo el libro de Apocalipsis habla más de 30 veces o casi 30 veces específicamente lo de la expresión el Cordero, sus equivalentes también en todo lo que sería la Biblia, y de esa manera el mismo Pedro y otros apóstoles señalaban a Jesús como ese Cordero sin mancha. Para hoy estudiaremos Jesús en el templo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, y también vamos a compartir el contacto de su servidor para que puedan comunicarse de manera directa con nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora que hemos de abrirla, ayúdanos, oh Dios, para tener un entendimiento mayor y que de esa manera esto se refleje no solamente en un buen entendimiento, sino también en una buena aplicación. Ayúdanos a aplicar lo aprendido, a compartirlo, a retener esta información para que nadie quite nuestra corona, así como dice tu palabra. Retén lo que tienes y que nadie te quite tu corona. Que esto sea una realidad en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús en el templo. Hay una tensión en toda la historia de la salvación. Me encanta esa palabra porque es la palabra que utilizan los teólogos para no decir un conflicto o un problema. Entonces, ellos dicen una tensión.
Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. Noten bien porque es una tensión, es un conflicto, es algo que por un lado es algo bonito, pero por otro lado no es tan bonito porque ¿quién quiere ser destruido? Todo el mundo quiere la gloria de Dios, pero el hecho de que Dios se manifieste o manifieste su gloria sin prepararnos para nosotros recibir o ver su gloria, seríamos entonces totalmente destruidos. Noten lo que dice Salmo capítulo 5 y el versículo 4. Salmo capítulo 5 y el versículo 4. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Eso es lo que escribe David en este Salmo capítulo 5 y el versículo 4. Al mismo tiempo, David también dice en el Salmo capítulo 5, pero el versículo 7, Salmo capítulo 5, versículo 7, pero yo, por la riqueza de tu amor constante, entraré en tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Ahí está lo que dice Salmo capítulo 5 y el versículo 7. Y miren qué apropiado ese texto, porque mucha gente cuando habla de la reverencia, pues tristemente sacan de contexto Habacuc 2:20, que no tiene que ver con reverencia, sino con otra cosa que no es que hagan silencio ante la presencia del Señor. No se trata de eso. De hecho, tiene que ver con un conflicto o una tensión, utilizando el mismo término teológico o que utilizan los teólogos, en relación a lo que Dios está haciendo, pero que de alguna manera el hombre no lo sabe y está discutiendo y está cuestionando a Dios. Calle delante de él toda la tierra porque Él es soberano. Así que este texto, que sí habla de la reverencia, generalmente nunca se cita. Yo mismo no lo he citado, pero aquí habla de eso en el Salmo capítulo 5 y el versículo 7. Ese no es el tema, pero fue interesante ver en la Biblia este concepto. A continuación se nos invita a leer Ageo capítulo 2, de los versículos del 7 al 9, Ageo 2, del 7 al 9, para responder a la pregunta. Mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. ¿Qué significaba esa profecía? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios en el libro de Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9, uno de los textos más bonitos que habla la Biblia. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está lo que dice Ageo capítulo 2, los versículos del 7 al 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué significaba esta profecía cuando hablaba de que este templo, este segundo templo, tendría una promesa asombrosa de que sería más glorioso que el anterior? Aquí escribí que Dios mismo vendría al templo en forma humana, es decir, Jesús. Por eso me encanta ese texto, porque habla del deseado de todas las naciones. Hay un libro de paso, que es mi libro favorito, que se llama El deseado de todas las gentes, precisamente inspirado en lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 7. Y precisamente en inglés sería The Desire of the Ages, o El deseado de todas las edades,
sería una equivalente, pero lo interesante es que la gloria de ese postrer templo no fue la construcción, porque era una construcción pobre, insignificante. Algunos que habían visto el primer templo hasta lloraban al ver el segundo, pero este templo tenía la gloria de Dios, es decir, tenía a Dios mismo en él. Y es por eso que tenía una gloria mayor. Jesús llegó a estar en ese templo. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria, es decir, Kabod, de Dios, que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán, llenó el templo, por lo que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para completar su labor, tal y como lo describe el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en él el arca del pacto, que representaba el trono de Dios, pues Jeremías la había escondido. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez. Fue desgarrador. ¿Cómo se haría realidad la promesa registrada por Ageo? Fue en el segundo templo donde Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo había salido de detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Cristo bajó, así como lo oyen, al oscuro mundo, como se describe cuando Elena de White entraba en visión. Ella decía que llegaba al oscuro mundo, pues Cristo vino a este oscuro mundo en carne y hueso, en forma de ser humano, siendo 100% divino y 100% humano, puesto que Él, el Hijo de Dios, era ahora el Hijo del Hombre. Podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó con un toque a un leproso impuro. En lugar de acercarnos a él, Dios se acercó a nosotros personalmente cuando descendió en la persona de Jesús y vino a nuestro encuentro. No es, pues, de extrañar que la Biblia dijera de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que dice Mateo capítulo 1 y el versículo 23. Piensa en lo que esto significa. Que el creador del cosmos, que el creador del universo, no solamente haya estado dispuesto a vivir entre nosotros, sino también a morir por nosotros. Eso es demasiado grande. No hay forma de que tú y yo no quedemos totalmente desubicados. ¿Cómo es posible? Quedemos asombrados por el hecho de que el creador del universo, el que lo hizo todo, el que podía destruirlo todo con un chasquido de los dedos, se quedó en esta tierra, vivió una vida perfecta, vivió para servir a los demás. ¿Cómo es posible que tú y yo estemos con esos orgullos, con esos egos tan descontrolados, que no seamos lo suficientemente humildes para reconocer que si el Dios del cielo se rebajó voluntariamente por nosotros, ¿qué hacemos nosotros, viles pecadores, simplemente creyéndonos mejores que los demás? Y a veces, peor aún, no reconociendo a ese Dios del cielo. Que Dios nos libre de cometer tan grave pecado. La cruz es la mayor manifestación del amor de Dios. ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios?
Esta sería la última pregunta y sobre esta pregunta final, aquí escribí: al contemplar la cruz, sentimos el amor de Dios. También lo vemos en su palabra, la creación y las respuestas a la oración. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? La verdad es que con tantas evidencias del amor de Dios, no hay forma de que tú y yo no podamos experimentar de diversas maneras y ver la realidad de ese amor en el abrazo de un niño, en simplemente en el pan que comemos, en el agua que tomamos, en cada cosa que hacemos. Cuando estamos vibrando en la frecuencia del cielo, es ahí que entonces reconocemos que hay muchas manifestaciones del amor de Dios. Solo el hecho de respirar el aire de Dios, definitivamente, es un acto de misericordia. ¿Cómo no vivir agradecido ante el Dios que me da la vida, ante el Dios que está dispuesto a morir por nosotros y a descender a mi nivel para poder no solamente habitar en un templo, en un santuario hecho de manos, sino en habitar en mi corazón? Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Jesús en el templo tiene que ver precisamente con esa gloria que tuvo ese segundo templo, no en que hubo una manifestación quizás exterior, pomposa, ni nada por el estilo. No se trataba de gloria en su estructura, sino se trataba de la gloria de la presencia de Dios, no en una forma de nube, no en una forma de humo como fue en el caso de la primera, sino que Dios mismo descendió y tabernaculizó. Es un verbo que me encanta, se encuentra específicamente en Juan capítulo 1 y el versículo 14, Juan 1:14, el verbo que dice que Jesús hizo un tabernáculo dentro de la humanidad y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la palabra que también se podría traducir como un sinónimo en la palabra tabernaculizó. Y esto tiene que ver con el tabernáculo que originalmente era plantado o era llevado de lugar en lugar en el campamento hebreo, en el campamento de los israelitas. Pero estamos hablando de que Dios se cansó, por así decirlo, ya dejó a un lado esa forma de él manifestar su gloria y vino en persona, en carne y hueso, y tabernaculizó. Hizo un tabernáculo, una tienda dentro de la humanidad para así poder llegar a nuestro nivel. No hay forma de no agradecer para siempre la encarnación de Cristo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por el gran sacrificio, no solamente en la cruz del Calvario, sino por poseer la humanidad. No tenemos cómo agradecerte porque por encima de todos los seres creados, escogiste permanecer en la humanidad para siempre. Ayúdanos a agradecer esto. Jesús en el templo de los israelitas, podría decirse, pero más que eso, Jesús en la humanidad, descendiendo a nuestro nivel. No hay forma, Señor, de agradecerte eso. Ayúdanos a poder vivir vidas consecuentes, amantes y sobre todo a recordar tu gran sacrificio y de esa manera mantenernos humildes para así nunca creernos superior a nadie, sino entender que tú, siendo superior a todos, descendiste a nuestro nivel. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 8 de mayo. Tú creaste todas las cosas. Esto se va poniendo aún más interesante, más adulto, ¿verdad? En el marco de esta lección número 6,
entendiendo el sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Ahí está, 484-838-8989. Es el contacto directo con el director de este ministerio de Audios de Bendición, Omar Medina. Y también pueden comunicarse vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. También pueden comunicarse con su servidor directamente al 484-599-2831. Repito, 484-599-2831. Y de esa manera podemos también seguir expandiendo estos conceptos o enviarles cualquier comentario que ustedes precisamente quieran profundizar. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.